Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Comunilocos, yo soy Enzo Sebastián y está conmigo Gwendolyn. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, hoy tenemos un invitado bastante especial. De hecho, Sebastián y nuestro invitado han sido compañeros de podcast por mucho tiempo y hace unos días han vuelto a producir material mediante sus voces, ¿no? Bueno, sin más dilación, él es Brian Gabriel Vilches, mejor conocido como Gabo, a él le gusta que le digan Gabo. Él tiene raíces argentinas bastante marcadas de hecho, pero ha vivido prácticamente toda su vida en Perú. Sí, ¿qué tal, Sebas? ¿Qué tal, Wendy? Es cierto. En realidad mi nombre corrigiendo es Brian Gabriel González Vilches. Faltó el González. Sí. Pero sí, o sea, en realidad tengo, bueno, mi padre es argentino, yo nací en Argentina, mi mamá es peruana, pero estoy acá desde los 5 años. Así que básicamente soy peruano, pero claro, tengo doble nacionalidad justamente por esa razón. También has Sí. estudiado en el IPNA, por lo que sé. También has estudiado en CICE. De hecho, estabas estudiando la carrera que yo estaba estudiando, que es periodismo audiovisual. Trabajaste también en call center, que es algo también de lo que hablamos en algún momento en el podcast, que siento yo que fue algo que mejoró tu modulación, tu dicción y tu manera de comunicarte con las personas. Sin más que decir, pues bienvenido, Gabriel. Gracias más bien por la invitación y me siento halagado. Lo primero de todo es cómo es que llegaste a conocer este mundo del podcasting. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Mira, en realidad yo conocí el podcast no de una manera muy vaga, por decirlo así. Fue cuando empecé, qué sé yo, en YouTube, por ejemplo. Tú sabes que en YouTube entras y YouTube te llega a recomendar ciertos videos. Entonces, muchas veces veía podcasting. Entre uno de ellos, lo más conocido, bueno, era de Hablando Web, por ejemplo. Ajá. Es uno muy conocido. Y por ahí uno que otro empecé a ver de qué se trataba, como digo, de manera muy vaga, pero como digo, le empecé a meter un poquito más duro, más intenso, así empecé a escuchar más cuando creamos nuestro podcast. Ahí fue donde, más que todo, para poder saber cómo crear el podcast, cómo llevarlo, cómo se manejan otros podcasts o tomarlo cierto de ejemplo, es que empecé a indagar, escuchar muchos podcasts y ahí fue que me fui adentrando a ese mundo, por decirlo así. Claro, te fuiste poco a poco, o sea, desde que iniciamos te fuiste nutriendo con otros podcasts también, como que para adaptar lo que estábamos haciendo. Claro, justamente era por eso que para poder mejorar también el contenido, como nosotros básicamente yo era nuevo en eso, tú ya tenías cierto tiempo, Algo. era más que todo para eso, para poder mejorar la calidad del podcast, del contenido. Claro, ¿y cómo fue que llegaste a formar parte de Bandeja? ¿Cómo fue cuál fue el objetivo también que pusiste Bueno, personalmente, aparte del objetivo general del podcast? claro, básicamente fue que yo recuerdo que estábamos en una clase y tú justamente fue que promocionaste tu podcast, indicando que, bueno, que invitabas a escuchar lo que es tu podcast en el cual te sentías que, o sea, que lo escuchen, era más que todo, era básicamente para que lo escuchen, recuerdo. Entonces en eso yo escuché eso y dije, podcast, a ver, mira, a ver, voy a escribirle. Y en eso te escribí. Bueno, Gabriel, ¿cómo es que empezaron? La química que tuvieron al inicio, imagino que tímidos, ¿no? ¿Cómo fue eso evolucionando? Mira, no sé si pasa en otros podcasts que comienzan tímidos o no, pero yo creo que en nuestro caso no fue así. ¿Por qué? Porque Sebas y yo tenemos unas personalidades marcadas o muy parecidas, por decirlo así, en el que somos muy más extrovertidos, somos más sociables, tenemos siempre tema de conversación y desde un comienzo creo que se notó una muy buena química. Se mostró como que al empezar a grabar los episodios empezaron a fluir muy bien y eso fue algo que me gustó bastante y creo que fue a lo que llevó que el podcast sea muy, o sea, si no fue el más escuchado por decir así de Lima, pero sí tuvimos nuestro público, por decirlo así. Y dime, ¿cómo ha cambiado eso tu vida, ¿no? A partir de que hiciste podcast, desarrollaste alguna cosa más, algo extra, te sentiste tal vez menos intimidado ante los demás, ¿no? Sé que con Sebastián tuviste una química, como estás diciendo, ¿no? Todo fluyó, pero ¿te ayudó eso frente a los demás? Sí, de hecho, básicamente, en realidad siempre lo que es, por decirlo así, algún tipo de exposición, ya sea por audio, por video, yo aparte de eso estudié actuación, entonces básicamente eso es algo también que te ayuda bastante porque te aprendes como que a soltar más, se podría decir. Yo y Sebas ya éramos más como que sueltos, extrovertidos, sociables,
pero eso de una u otra forma más te ayuda. Y siempre yo creo lo que es contenido en cuestión de audio, siempre te ayuda lo que es la modulación de voz, a cómo expresarte, no sé si subir o bajar el tono de la voz y todo eso. Entonces, el estar en bandeja me gusta bastante me gustó bastante la experiencia, me gusta la experiencia de realidad de lo que es el podcast. Y sí, me ayudó mucho en mi vida interpersonal, se podría decir, a base de todo. Y aparte, ¿por qué? Porque también tocamos temas que nos interesan mucho a los dos. Eso más básicamente se encargaba. Intercambiamos ideas, entonces cambiabas tu modo de pensar. Era más que todo un diálogo entre nosotros, básicamente. Sí, justo a eso iba, cómo es que decidían, ¿no? Los temas que iban a tratar y cómo se organizaban, si es que habían guiones, pautas, cómo hacían. Mira, básicamente los temas sí se elegían, no eran tan estrictamente vamos a seguir esta línea así, era más que todo improvisado el tema de la conversación. Lo que sí se tenían ciertas pautas, mira, vamos a empezar con el saludo, vamos a seguir con esta sección de noticias, luego íbamos a tocar este tema, eran más o menos pautas, básicamente, pero sí, en realidad escogíamos temas más que todo que nos interesaban a nosotros, no temas tan comunes, porque en bandeja no hay temas tan comunes, uno que otro sí, medio polémicos, por decirlo así, pero sí, los temas en realidad eran básicamente cuestiones que a nosotros nos interesara hablar, porque después de todo eso era una conversación entre nosotros dos. Era lo que en su momento les llamaba la atención, ¿no? Y una conversación entre amigos. Efectivamente. Y ligando un poquito eso de la cosa de los temas, pasar ya, una cosa es como que, por ejemplo, eso es la preproducción, escoger los temas, hacer la pauta y todo lo demás. En la producción, ¿cómo lidiaban o cómo lidian para grabar? ¿Con qué equipos contaban para poder grabar y pues tener una calidad de audio pues moderadamente buena, ¿no? Mira, básicamente lo que yo recuerdo era como estábamos en época de pandemia, bien sabemos que estábamos en lo que era un aislamiento social, ¿okay? Entonces no podíamos salir como quizás en otro... Ahora creo que me parece que ya estamos como que en una mejor normalidad, en la que nuevamente se puede ir a lugares, sean un poco afluentes en cuestión de personas, y si es que se podría ir, podríamos ir a un lugar, grabarlo y esto. Pero en ese momento no podíamos hacer eso. Entonces básicamente lo que hicimos, yo creo que la mayoría, o sea, nosotros, con una laptop armamos una llamada así, ¿ok? Y externamente a un lado un teléfono en el cual se encargaba, bueno, con un auricular, encargaba de grabar el audio aparte. Y acá nuestro compañero Sebas, que era el área más técnica, se encargaba justamente de edición, de juntar y pegar los audios para que puedan encajar bien. Y bueno, esa es la facilidad también de que podíamos cortar, volver a armar, por cortar, si algo salía bien. Aunque no teníamos muchos cortes, a menos que haya algún tipo de intervención externa, qué sé yo, un grito por ahí, un perro ladrando o algo así. Porque siempre un gato molestando, exactamente. Entonces, eso era más que todo, era un celular y una laptop. Era la más básica de las producciones, por decirlo así, porque, bueno, yo no contaba con un micrófono, Seba sí lo tenía en ese entonces, pero yo sí con un auricular, netamente. Lo que sí intentamos que en lo mejor posible, no sé, el mejor auricular que tengo, e ir al mejor lugar posible, que no haya mucha bulla externa, ya sean carros. Todo eso siempre intentábamos que haya un buen contenido de calidad, una buena calidad de audio. Siempre lo intentábamos eso para los oyentes, pues. Y de hecho sí se lograba, se logra de hecho, que si tú escuchas en bandeja, que vamos a dejar el link en la descripción de este podcast, el audio parece incluso, no vamos a decir profesional, pero parece semi-profesional, es muy limpio el audio, se trataba bastante bien el audio a pesar de no contar con equipos pues súper avanzados, ¿no? O sea, si lo escuchas de verdad, te quedas con esa impresión de que están usando micrófonos, tal vez semiprofesionales, pero no, yo también estaba usando celular, o sea, usaba micrófono, pero conectado al celular. En ese tiempo no tenía interfaz de audio, no tenía un micrófono mejor como el que tengo ahora. Era básicamente lo mismo que Gabriel, pero adicionando un microfonito pequeñito que era así, que lo tenía paradito, encima de una botella, de hecho estaba, porque no tenía parante en ese tiempo, estaba como que en una botella, había roto la botella,
y ahí había puesto el micrófono, que estaba conectado a mi celular. Y en base a esto, y por último, ¿no? ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren iniciar con esto del podcast? Ya te hemos escuchado y hemos escuchado a Sebastián que iniciaron con poco, ¿no? Y aún así sí se puede, ¿no? Pero ¿qué consejos les darías si tienen miedo o si no tienen los equipos, entre comillas, necesarios para empezar? Mira, en realidad, justamente con lo que estamos conversando, yo creo que no hay excusas. No hay excusas como para decir no puedo grabarlo, porque básicamente nosotros empezamos con un teléfono y una laptop. Y yo creo que ahora es algo que todo el mundo o gran parte tenemos acceso a eso. Parece que una gran mayoría puede tener una laptop en casa, una computadora. Nosotros no usamos cámara. Ahorita estamos usando cámara por el tema de la entrevista, pero no usamos cámara, así que no te estamos pidiendo que tengas una webcam. En realidad simplemente es que organicen sus ideas, se planifiquen bien, se proyecten bien y que leen sin miedo, porque en realidad es un muy lindo proyecto el armar un podcast y se lo recomendaría al menos si es que no se van a dedicar a esto, pero sí que lo experimenten alguna vez en sus vidas, porque o sea, es de verdad muy, muy recomendable y les va a ayudar bastante. Entonces sí, no hay ningún tipo de excusa en realidad. Algunas últimas palabras que tengas tú, tal vez. En realidad, básicamente agradecerles por haberme invitado acá. Me siento una super estrella, no mentira. No, me siento halagado más bien porque me hayan tenido en consideración. Gracias. Y, y nada, simplemente a las personas que están escuchando esto, invitarles a que puedan escuchar nuestro podcast. Nuestro podcast en bandeja, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ya lo saben. En todos lados, no hay excusa tampoco para que digas, no, yo tengo un iPhone. Bueno, está Apple Podcast también, así que lo pueden escuchar y que si pueden compartirlo y espero que les guste. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros tu experiencia, Gabriel. Ha sido muy, muy divertido hacer esta entrevista y sobre todo aprender un poco más sobre que las limitaciones no existen, ¿no? Cada uno puede hacer lo que tenga, ¿no? Y como pueda, y puede salir justamente un gran programa como el que tienen ustedes. Exactamente, no es necesario tener el mejor equipo del mundo, ni para podcast, ni para video. De hecho, con tu celular también puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Es cuestión de tener ganas y de querer hacer las cosas, no estancarse en, no tengo esto, no puedo avanzar, o no tengo el otro, no puedo avanzar. No, tenemos las cosas, en la mano tenemos todo. Lo que nos falta son las ganas para poder hacerlo. Y nosotros tuvimos las ganas para poder hacer ese proyecto, que salió, la verdad, bien. Y va a seguir saliendo bien. Tengo fe. Listo, Gabriel. Muchas gracias por haber venido. Gabriel, por favor, indícanos en qué redes te podemos encontrar. Bueno, actualmente tengo Facebook, es Brian Gabriel González Vilches. No, miento. Brian Gabriel Vilches. Tengo Instagram, es Gabo Crack 6, que hace poco cambié porque, bueno, un tema X. Y es la única redes sociales que tengo, así que los invito a seguir. Eso haremos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.